Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Soy José Luis Rodríguez Vadillo, historiador de la ciudad de Costa Rica, y este día 18 de marzo de 2021 es una gran oportunidad para recordar la gesta histórica de hace 83 años, cuando el presidente de nuestra República, general Lázaro Cárdenas del Río, decretó la expropiación de la industria petrolera de México. Y digo de la industria petrolera porque no expropió el petróleo siempre estuvo en nuestros yacimientos, en los yacimientos mexicanos. Pero este suceso tan importante en la vida de México, un suceso que fue determinante para el futuro después de esa fecha, se debió gracias a la gran cohesión, a la gran ideología de los trabajadores de diferentes compañías que trabajaban en la industria petrolera de aquellos años. Esto comenzó a principios del siglo pasado, 1901, 1902, cuando se empieza a buscar petróleo en Ébano, San Luis Potosí, el que al final, gracias al apoyo del geólogo mexicano Ezequiel Ordóñez, se pudo lograr que el pozo La Pez 1 diera producción mínima, muy poca, pero al final denotó la existencia de yacimientos petroleros en nuestro país. Se crea una gran industria en Ébano, se crea una refinería, es muy importante la conexión del tren Tampico-San Luis Potosí, que pasaba al pie de la industria petrolera, y de esa manera fue creciendo y fue creciendo. Eduardo Geni, propietario de la compañía El Águila, que fue al final la que perforó, se fue expandiendo por otros campos hasta llegar al norte de la Veracruz. En la costera llanera de Veracruz, en plena Huasteca, se dio la explotación más grande que pudo haber existido en el mundo de una forma irracional. Fueron llegando compañías, El Águila y así sucesivamente, que encontraron yacimientos riquísimos, hasta ahorita considerados los más grandes del mundo. Empezó con el Pozo Dos Bocas en San Diego de la Mar. Este se descontroló y se quemaron millones de barriles de petróleo. El pozo no se pudo controlar hasta que se consumió todo el aceite que había en ese yacimiento. Después se descubrieron dos pozos muy importantes que han marcado récord mundial en producción: el Cerro Azul 4 en Cerro Azul, Veracruz, y el Pozo Potrero del Llano 4, también en el campo petrolero. El primero por la compañía Huasteca Petroleum Company y el segundo por la compañía El Águila. Las dos compañías más importantes y más fuertes, que tenían una competencia muy grande. Víctima de esa voracidad por extraer petróleo eran los trabajadores en miles que eran explotados de una manera inhumana. Trabajadores que no tenían ningún tipo de seguridad, ni física ni legal. Las pocas letras eran letras muertas para defender el derecho laboral. El pago no era justo y no tenían servicio médico, educación para sus hijos, no tenían derecho a ropa, no tenían derecho a nada. Trabajador que se enfermaba, salía y llegaba otro. Y muchos perdían la vida luchando contra las enfermedades. Fue como del corazón y las ganas de hacer algo por ellos mismos, lucha por crear un sindicato que costó muchas vidas, sindicato que al final se logró y empieza a buscarse desde 1908, 1910, empiezan los movimientos, eran abatidos, hasta que se crea una conquista
en Minatitlán, Veracruz, que una huelga generó un aumento irrisorio de su salario, pero al final era una conquista gremial. Y de ahí se fueron creando los sindicatos. A cada compañía se le generó un sindicato. Cada compañía tenía un sindicato laboral. La fuerza más grande estaba en Tampico, que se convirtió en la meca del petróleo mexicano. Fue creciendo la expansión, la búsqueda por el petróleo, hasta que en 1932, el 20 de diciembre, se funda el campo petrolero de Poza Rica. La compañía El Águila pasó su campamento que tenía en la hacienda de Palmasola, en el municipio de Pacintla, Veracruz, a el campo petrolero de Poza Rica, que era el kilómetro 56 del sistema ferroviario de 82 kilómetros que corría de la ribera sur del río Tuxpan hacia el campo Furbero, 82 kilómetros, selva adentro. Y todo ese personal permuta con toda la administración al kilómetro 56, al que llamaron el campo petrolero de Poza Rica. Gracias a que había una poza, se genera este nombre, la Poza Rica. Y aquí continúa la lucha por la generación del sindicato de la compañía El Águila, y se fue fortaleciendo hasta que el 21 de julio de 1937 logran hacer una huelga que duró 57 días. Terminó un 16 de septiembre de 1937. Esa huelga paralizó al país por la falta de aceite. Poza Rica era el único campo que enviaba petróleo a la refinería de Azcapotzalco y que generaba la gasolina para el parque vehicular del altiplano. Había un oleoducto desde 1930 que mandaba el aceite de Poza Rica a Azcapotzalco. Esa huelga, que duró 57 días, también fue un martirio para los trabajadores que dejaron de ganar un salario, y sus familias pagaron las consecuencias de esa lucha. No tenían para comer, era muy complicado, salían a cazar, salían a comer frutas silvestres, a matar a animales silvestres para poder subsistir. Muchos comerciantes simpatizaron con el movimiento y les dieron a crédito mucha comida para que pudieran subsistir. Al final, esa huelga, que fue acreditada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, tiene éxito y gana. Y esa huelga fue la que detonó el ánimo para que el general Lázaro Cárdenas, que había trabajado en esta zona huasteca como encargado de la zona militar, cuyo campamento estuvo en Pueblo Viejo, Veracruz, sabía de cómo se vivía en el ambiente petrolero y sabía de la riqueza que había en su suelo. Viendo la cohesión, la armonía, el coraje, la lucha, el enarbolar una bandera de justicia de los trabajadores, decidió con mesura, con estrategia, llegar a este 18 de marzo, en que decretó la expropiación de la industria petrolera. De ahí en adelante, la historia para nuestro país fue otra. Muy complicado por el bloqueo de los países, de las compañías que estuvieron afectadas, pero al final se saldó y México tuvo una economía desde entonces libre y muy fuerte. Me dio mucho gusto compartir con ustedes este hecho histórico, esta hazaña, que es un orgullo del trabajador petrolero mexicano. Hasta la próxima.